lo que efectivamente pasaba y nos damos cuenta que en el mundo lo que existía era una esclavitud totalmente solapada. Y son las naciones donde se marcan los derechos, empieza a reconocerse efectivamente el derecho de los pueblos indígenas. ¿Y qué significa el derecho de los pueblos indígenas? El reconocimiento a sus territorios ancestrales, el reconocimiento a sus idiomas, el reconocimiento a su vestimenta, el reconocimiento a su trabajo y criterios que nos permitía efectivamente el que no se le puede negar la identidad precisamente a esos pueblos. Entonces se crean las responsabilidades de los gobiernos. Los pueblos tienen que estar garantizados por los gobiernos el tener precisamente el acceso a derechos y oportunidades, al igual que todos los sectores que componen una sociedad, los pueblos tenían que alcanzar ese derecho. Y promover precisamente el cumplimiento de derechos como por ejemplo la educación digna, la salud digna, el derecho al trabajo, al salario justo. Tenemos que dar el derecho de que los pueblos tuvieran la oportunidad de practicar sus costumbres, el derecho a que los pueblos tengan derecho a valorar sus tradiciones, a que se les respeten efectivamente sus tradiciones. Los gobiernos tienen la responsabilidad de eliminar las diferencias sociales y económicas fundamentalmente entre los miembros de la sociedad. Y esos son precisamente situaciones que se han venido quedando, pero que ahí están precisamente batallando para poder lograr alcanzar estos tipos de escenarios. También es importante que todos, absolutamente todos los pueblos puedan alcanzar el disfrute pleno de los derechos reconocidos precisamente en un Estado. No, el derecho a que no se le pueda marcar aquí en nuestro país. Han habido precisamente prácticas segregacionistas, el negarle precisamente acceso a la vestimenta o a los indígenas como tal, cuando han pretendido efectivamente estar en un restaurante, hasta los sacan o no los dejan entrar. Es algo ridículo ese tipo de hegemonismo, de segregacionismo. Ya hemos visto en todo este proceso que hemos analizado históricamente lo que son los procesos de asimilación, y nosotros somos víctimas de una asimilación cultural. Nosotros somos víctimas de una asimilación neoliberal o liberal. Nosotros somos víctimas de todos, de una asimilación o de una composición cultural que aquí nos desarrollamos. Y esa es la imposición y el modelo que se viene arrastrando dentro de las condiciones del republicanismo, pero fundamentalmente las imposiciones que ha impuesto la hegemonía internacional. Fíjense lo que estoy hablando, las condiciones que ha impuesto la hegemonía internacional, que no solamente es económica, sino también cultural. Entonces, debe de reconocerse las prácticas sociales, debe reconocerse los valores espirituales de los pueblos, y aquí vienen los escenarios importantes, los pueblos tienen derecho a ser consultados sobre las decisiones que atentan contra, diríamos, políticas que puedan romper el escenario dogmático, el escenario esencialista de la existencia de los pueblos. Los pueblos tienen derecho a tener consulta, que se les respete su identidad territorial, que si van a obtener recursos materiales deben ser consultados los pueblos, pero no las consultas pírricas que se han hecho acá, porque sobre eso han habido inconstitucionales, porque han pretendido hacer una consulta a los pueblos. Si usted está de acuerdo con eso, está de acuerdo con eso. Es decir,
no es la consulta formal con contenidos reales que interesen efectivamente a la población. O sea, hay un derecho y es un derecho constitucional. Recuerden que este es un convenio que es parte de la legislación constitucional guatemalteca. También en ese sentido, los pueblos tienen derecho a participar sobre las decisiones del desarrollo de un país. Los pueblos tienen que estar al tanto de hecho. Fíjense que aquí hay algo más importante también. No es que sea algo más importante, sino que es parte de la esencia de abogados. Donde nos encontramos algunas limitaciones es por el hecho de que hay que integrar el derecho consuetudinario a la administración de la justicia. El derecho consuetudinario también implica resolver en la práctica la problemática existencial de los pueblos, que son muy particulares de ellos, y son ellos los que definen precisamente cuáles son las sanciones a imponer a sus poblaciones. O sea, esto es parte de todo un escenario que tienen derecho a manejar. También es cierto que la relación especial con la tierra y el territorio son dos aspectos diferentes. El manejo de la propiedad. Ahora ya no se habla de proteger la propiedad privada, sino manejar la protección de la tierra, el territorio. Ya no propiedad privada, sino guardar los bosques, guardar los ríos, guardar las montañas. Esa es una relación especial con la tierra que tienen precisamente los ancestrales y el territorio. No es la propiedad privada. Yo hoy platicaba precisamente con un comunitario indígena y hemos caído porque dentro de las exposiciones que hicieron bien los compañeros, yo también valoro la práctica de la JAB, cuando una compañera pide inclusive permiso para poder exponer en nombre de él. Es un respeto a la JAB, es un respeto a una autoridad espiritual y hay que tener precisamente en cuenta, hasta para sembrar el maíz, para poner una piedra. Es decir, hay condiciones especiales de vida que deben de darle, porque el campesino, el indígena, tiene derecho a la propiedad, tiene derecho a la posesión de la tierra. Y si volvemos otra vez a buscar ese escenario, ¿de dónde pierden dónde se pierden los territorios y dónde están los bienes naturales? Los pueblos tienen derecho a ser ubicados a sus pueblos, no pueden ser trasladados. Yo les hice un comentario la vez pasada, no sé si fue acá, pero hice el comentario que recién me llaman del Canadá y me mandan información del Canadá a efecto de requerir, ¿cómo se llama? Requerir que les sean pagadas en forma digna el rompimiento que le dio la presa, por ejemplo, de la hidroeléctrica de Chizoy, y donde dejó enterrada propiedades, culturas, escuelas, inundaron absolutamente todo, y aparte perseguidos militarmente, como las exposiciones que tenemos. ¿Cómo fue la guerra en Río Negro, por decir algo? Lo que fue en Panzós, todos los escenarios que ya tuvimos precisamente en la presentación digna que hicieron efectivamente y muy bien los compañeros acerca de la problemática total del país. Entre los traslados y la ubicación, tienen que ser conforme a los criterios propios de los pueblos. No, y el sistema de transmisión de la tierra es importante. Y la forma. Si el derecho objetivo lo que hace es asimilar precisamente ese derecho objetivo que no es de ellos bajo los parámetros doctrinales de lo que es el derecho civil. ¿Y el derecho civil de dónde viene, compañeros? De Europa. Todos los postulados del derecho civil vienen de Europa.
Es decir, no son ancestrales, no son de los pueblos, pero, por ejemplo, vengo, solo por decir algo, el lunes porque venía de Zacapa de atender a una comunidad campesina indígena y por eso no pude estar acá presente en la clase, pero solo por decir algo, son casi 14 comunidades que una empresa les quiere robar un río. De hecho, ya se lo robó y les quita el río y había un escenario. Entonces, ellos tomaron una cuestión, una carretera, y lo denuncian, voy al Ministerio Público y sale la fiscal. Porque afuera habían como 40 campesinos, 40 familias campesinas esperando el resultado de la audiencia ahí adentro. Y sale la fiscal, la jefe, y me dice, mire, tenga la amabilidad, me dijo, de decirle a los compañeros suyos que están allá afuera que tengan la amabilidad, que aquí no queremos que haya violencia. Momentito, antes de que concluya, le dije, ¿por qué me está involucrando a mí con la gente que está allá afuera? Le dije, ¿sí, por qué involucrarme con la gente que ya está afuera? Usted está viendo en este momento criminalizando a un grupo de personas allá afuera, pero yo no veo que estén haciendo nada. Le dije. Además, sí conozco a algunos, le dije, pero lo conozco como buenos padres, buenos esposos, buenos trabajadores, gente honrada, correcta. Y hoy están buscando que el Ministerio Público cumpla su función como debe ser, pero no están violentamente allá afuera. Respetémonos y me respeta a mí también. Eso estoy hablando de una posición de abogado. Les estoy hablando en una posición de defensa para evitar la criminalización de los pueblos. Compañeros, ¿se escucha? ¿Se ve? Sí, licenciado. Sí, se escucha, Lic, todo bien. Sí, licenciado. Bueno, y entonces, el convenio, el 169, que es el que tienen que para el manejo del examen, tenemos que tener precisamente que hay que marcar el profesionalismo a todos estos conceptos, deben haber financiamiento, asistencia técnica, debemos recuperar la seguridad social y la salud de los campesinos, tenemos que tener educación y comunicación en estos escenarios, debemos de aportar efectivamente cooperación entre todos los pueblos para que haya efectivamente, diríamos, que todos los gobiernos y todos los pueblos podamos unificar en esencia el encontrarle a los comunitarios una plenitud, una vida digna. Entonces es importante que ustedes materialicen el estudio del convenio 169, que no es muy grande, pero que yo en este momento estoy aportando para que tengan una amplitud en términos de estudios. Fundamentalmente es la seguridad, especialmente en términos, entender que el convenio 169 es una legislación constitucional y que debe cumplirse totalmente. Ya no me voy a extender más. Voy a dejar ahí la clase, pero porque como todo tiene final, ya me comprometí con la cuestión del examen, pero quiero preguntar antes de despedir la clase si hay alguna duda. A ver si hay alguna duda. Porque, gracias Luis, pero sé que por timidez a veces no preguntan, pero yo estoy para siempre a la orden de ustedes. Sí, vamos a ser amigos. Me he topado con muchos alumnos que solo me conocen por esta vía y me han reconocido en la calle o en algún lugar de una oficina y para mí es un gusto y un honor. Entonces, bueno, yo sí, Angélica, vi que había levantado la mano. Sí, Angélica. Únicamente, licenciado, buenas noches. Sí, Lilia. Agradecerle por su paciencia con nosotros y la verdad es que desde su primera clase me encantó cómo se desenvuelve usted, un excelente catedrático, la verdad.
pues fue un gusto conocerlo personalmente, ¿verdad? Y tengo mucho que aprender de usted como persona. Gracias, Lic. Muy amable, agradezco su comentario al respecto. Bien, yo veo que una despedida va más allá que yo marco el rumbo de ustedes. Yo particularmente como maestro, porque yo soy maestro, y además me siento maestro, además quiero seguir siendo maestro. Si me preguntan a mí qué es lo que más he logrado en mi vida y cuál es el éxito de mi vida, es ser maestro. Entonces traslado precisamente el concepto magistral al alumno, porque quisiera que absolutamente todos los que están aquí pendientes de esto fueran maestros de la universidad el día de mañana. Pero no es maestros pírricos, por supuesto. No es de maestros pírricos. Estoy hablando de tener verdaderamente una vocación de la entrega en la ciencia y saber que el aporte que estamos trasladando efectivamente sea para beneficiar a este país y no beneficiarnos de la bolsa propia. Ustedes tienen la enorme oportunidad. Yo no he perdido mi tiempo, no me arrepiento de lo que he hecho, me mantengo en mi dignidad ideológica, científica y compromiso revolucionario y social a favor de los pueblos. Yo no voy a permitir en mi vida ponerme en ridículo frente a los compañeros por mi actitud política nacional, por decir algo, sino asumo con responsabilidad de lo que yo la cátedra tiene que ver con la presencia del alumno. Y eso es fundamentalmente lo que quiero decirles. Sé que van a ser abogados el día de mañana, van a contar con un amigo profesional el día de mañana, pero especialmente espero que sean parte de una lucha social, una lucha colectiva para hacer de este país un país diferente. No un país donde ustedes, porque en este momento así es, aceptamos una Corte Suprema de Justicia fascista, una Corte Suprema de Justicia que ni siquiera está legalmente instituida porque no se han dado las elecciones porque no las han querido hacer, están cobrando salarios más allá de increíble 300,000 quetzales, qué sé yo, los grandes compromisos que tendrán, pero al final de cuentas no es lo que esperamos como guatemaltecos. Si Francela, iba a decir Francela, es... Ay, no, disculpe, se me accionó la ok, Dora Esperanza. Buenas noches, licenciado y compañeros. La verdad, gracias por impartirnos su conocimiento, licenciado. Y realmente esta cátedra pues nos ayuda bastante porque ahorita que estamos incluso en un periodo de elecciones, por decirlo, no hemos visto tampoco, en lo personal, yo no he visto un político que nos hable respecto a algún plan para proteger el medio ambiente, ¿verdad? Estamos ante una catástrofe realmente climática. Mire, estos calores pues ya no son normales, ¿verdad? Entonces, todo mundo se enfoca en muchas cosas que sí son importantes, pero también el cambio climático es algo que estamos dejando desapercibido, y realmente los pueblos indígenas se han preocupado realmente en mantener la naturaleza. Por ejemplo, en la región del Amazonas, ellos han cuidado mucho todas esas regiones. Sin embargo, no sé si ha visto noticias, imagino que usted sabe más que yo en todo ese tema, ¿verdad? Muchos pueblos de esas regiones también han sido masacrados por su lucha por el ambiente. Solamente, licenciado, y muchas gracias por todo hoy. No sé si me escuchan. No sé si me escuchan ahorita, pero se quedó. Sí, licenciado, se escucha. La imagen está trabada. Bien, licenciado. Bueno, la imagen, aquí ya vamos otra vez para afuera. Vamos a ver aquí. Aquí estamos ya de nuevo. Yo le agradezco sus palabras, Dorita.
Ya, si me dice que con sus palabras voy a crecer más, sí, se lo acepto. Soy algo especial, soy llorón, pero nunca he sido un cobarde. Marco mi sensibilidad, y no es porque lo tenga que decir de mí mismo, pero ni tampoco quiero ser un ejemplo, pero espero que ustedes tengan en su haber toda una vocación política, social, científica, que el día de mañana cambie los rumbos de este país. Estamos lejos todavía de buscar ese escenario y se requiere de la participación de los jóvenes en el tema político, en el tema del país, y esta cátedra es una parte esencial que en el camino les va a servir para la lucha política que tienen que emprender organizadamente con todos los pueblos. De mi parte, buenas noches. De mi parte, muchas gracias y un aplauso de mi parte para todos ustedes. Hoy sí, por la paciencia que me han tenido precisamente, ¿verdad? Si alguien iba a hablar más, todavía yo encantado de que hablen. ¿Quién iba a hablar? Gracias, sí. Y bueno, de mi parte, muchas gracias, compañeros. Insisto, un aplauso para ustedes. Y como profesionales nos miraremos el día de mañana. Bueno, Dayana, ibas a decir algo. Hola, licenciado, buenas noches. Le agradezco por este semestre. Es un excelente licenciado en brindarnos sus conocimientos, muy entendible. Y también quería indicarle, yo pertenezco al grupo que usted comentó al principio, que no hemos expuesto, el de diversidad, desigualdad y creencia de los pueblos indígenas. Lo que sucede que cuando nos tocó la semana pasada, el licenciado de Derecho Penal, con nuestra sección, incentivó de que fuéramos a Shela para ver un caso. Entonces, la mitad de los compañeros la semana pasada viajó y este viernes otros compañeros viajaron y no nos indicaron de que no se había hecho la exposición. Entonces quería ver si podíamos exponer los que estamos, que no fuimos esta semana a Shela, y si nos da el chance de poder aún hacer la presentación. Y adicional, nuestra coordinadora, pues ella hoy anda en el viaje. Nos indicaba que alguien del grupo que agregamos en el trabajo que se le envió no hizo nada y era una de las que tenía que exponer y no nos contestó nunca más y la pusimos en el trabajo, entonces no sé si aún se podría, disculpe. Mira, Dayana, yo ya vi los expedientes, ya hicieron exposiciones de los mismos compañeros, pero eso no significa que no tengan ustedes el escenario que cumplieron con todo. No te preocupes como tal, ¿oíste? Eso, bueno, está bien. Dejémoslo ahí porque ya está expuesto en otras exposiciones. Claro que hubiera sido agradable estar todos en el grupo, pero ya descansemos un poco del tema. Me despido nuevamente, les mando un abrazo. No vayan a agarrar furia, por favor, sino estudien. ¿De qué sirve que me ganen a mí la clase si van a perder las otras? No vale la pena. Un abrazo y hasta siempre, compañeros. Muy buenas noches. Muchas gracias, Lic. Muchas gracias, licenciado. Licenciado. Buenas noches. Realmente, Lic. Buenas noches, Dios le bendiga. Buenas noches, licenciado. Gracias. Buenas noches, licenciado, que Dios la bendiga también. Gracias. Buenas noches, Lic.